Bienvenidos amigos una vez más a su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez. Estamos en Birmingham, Alabama, en el corazón de EWTN, para llegar a ustedes como todas las semanas con su programa. Un programa que hemos dedicado a un tema que inquieta a muchos católicos y que aquellos a los que no inquieta, de todas maneras, mal no les va a hacer, porque es tratar de ayudar a los católicos a entender cuáles son las diferencias de fondo entre el protestantismo y el catolicismo. Si nosotros hiciéramos una encuesta de cuál es la diferencia entre el protestantismo en general, las distintas vertientes evangélicas, y el catolicismo, muchos concluirían, o yo diría la gran mayoría, porque alguna vez lo he hecho de manera informal, preguntándole a muchos católicos y católicas, y me dicen que normalmente son los temas que los mismos evangélicos traen a colación, ¿no? La Biblia, dicen que la Biblia es la gran diferencia entre los católicos, que los católicos no creemos en la Biblia, por lo menos no como ellos creen. Otros señalan a la Virgen María, otros señalan a los sacramentos, otros señalan las imágenes religiosas. Entonces, muchos creen que estas son en realidad las grandes diferencias que existen entre católicos y evangélicos. La verdad es que si bien todos estos distintos temas son temas en los que católicos y evangélicos discrepamos, ellos son solamente consecuencia de la gran diferencia fundamental que existe entre católicos y evangélicos. Y esa diferencia es una diferencia teológica de fondo muy grande, ¿no? Es decir, la manera de entender a Dios, y como consecuencia hay una diferencia antropológica de fondo, es decir, una diferencia en la manera como católicos y evangélicos entendemos al hombre, al ser humano, y cuáles son las consecuencias de la salvación de Jesucristo en los seres humanos. Cuando lleguemos a estos puntos y entendamos cuál es el origen histórico de estas creencias, vamos a entender cómo las creencias de los evangélicos, las creencias de los protestantes respecto de esos temas que son controvertidos, la Virgen María, las Sagradas Escrituras, las imágenes, los sacramentos, etcétera, son en realidad solamente consecuencias, efectos de una diferencia fundamental. Es importante decir que al final de este programa ustedes se van a dar cuenta que la mayoría de los evangélicos de a pie, esos que salen entusiasmados a tocar las puertas a las calles y avisar cuáles son las características de la evangelización, cómo es que se debe evangelizar, qué cosa es lo que dicen, esos evangélicos no conocen cuál es el origen de su propio evangelismo, no lo conocen. Y no conocen cuáles son las diferencias de fondo y, más dramático todavía, los errores fundamentales, tanto en la manera de entender a Dios como en la manera de entender al hombre. Nosotros vamos a hacer un recuento lo más preciso y práctico posible para entender cuáles son las diferencias entre el catolicismo y el protestantismo tan pronto volvamos de esta pausa. Estamos en Cara a Cara, no se vayan que ya volvemos. Estamos de vuelta, hermanas y hermanos, con su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y hoy abordamos el tema del protestantismo y el catolicismo, es decir, la diferencia entre nuestra Iglesia Católica, una, santa, católica y apostólica, y lo que el gran converso del evangelismo, Fernando Casanova, quien recientemente entrevistamos y que vamos a volver a entrevistar más adelante, nos señalaba como cerca de 36.000 denominaciones protestantes. ¿Cuál es esa diferencia? Y para eso vamos a hacer un pequeño recorrido histórico que es importante conocer para comprender de dónde viene el evangelismo. Como saben ustedes, existen varias figuras prominentes que son los que generaron el fin
de la unidad de la Iglesia y abrieron la puerta a primero un protestantismo y luego una multitud de protestantismo. Esa primera figura es Martín Lutero. Martín Lutero es un personaje que nace en 1483, muere en 1546 y su ruptura oficial con la Iglesia es en 1520, cuando el Papa de entonces le envía una bula papal, es decir, una orden papal, titulada Exsurge Domine, que significa Levántate, Señor, tomada del Salmo 2, y en la que le pide que se retracte de 95 tesis en las que básicamente argumentaba su ruptura con la Iglesia Católica, que él decía que no era ruptura, que era solamente reforma. De ahí viene el nombre extraño que nosotros vemos en los libros de historia que habla de la reforma protestante. Y los católicos muchas veces se llaman a sí mismos reformados, especialmente en Europa. Pero esa no fue una reforma, fue una revuelta, y cuando él quema esa tesis, definitivamente termina aceptando cuáles son sus principales postulados, ¿no? De hecho, el principal postulado de Lutero, que vamos a desarrollar un poco más adelante, es esta convicción de la sola fe, de que solamente la fe salva, ¿no? Y me parece muy importante comprender que para tener una idea de la extraña, rocambolesca vida de Martín Lutero, sugeriría leer un libro extraordinario del sacerdote jesuita Ricardo García Villoslada, uno de los mejores historiadores, que escribe la obra maestra en español que se llama Martín Lutero. Ustedes en pantalla pueden ver esta en la edición de la BAC, de la Biblioteca de Autores Cristianos. 2 tomos que son realmente un reflejo impresionante de quién es Lutero. En realidad, el verdadero padre del protestantismo luterano como lo conocemos ahora es otro personaje, es un personaje que se llama Philippe Melanchthon, ¿no? En realidad, su apellido no era Melanchthon, era en realidad Valle Negro en alemán, pero a él le sugirieron que se lo cambiara al griego. Melanchthon es un nombre que él se da a sí mismo, donde él lo que hace es depurar y sistematizar el luteranismo, ¿no? Entonces, el verdadero padre del luteranismo en alguna medida, y muy pocos saben esto, es este personaje, Philippe Melanchthon, que echa a la basura una cantidad enorme de afirmaciones, como les digo, estrambóticas de Lutero, y las ordena, depura y en alguna manera inventa algunas de las afirmaciones para terminarlas convirtiendo en un compendio teológico más o menos orgánico, que Lutero no deja, por si acaso. Escribe muchísimos textos, muchísimas afirmaciones a lo Mahoma, que se contradicen muchas veces entre sí mismas. Sin Melanchthon probablemente no existiría el luteranismo como lo conocemos hoy. Una segunda figura en el surgimiento del protestantismo, otra figura que surge casi simultáneamente con otras ideas y en otro lugar, es Juan Calvino. Juan Calvino era francés, pero termina finalmente viviendo en Suiza. Y su obra principal es Los Institutos de la Religión Cristiana, que él va a ir cambiando, modificando a lo largo de su vida, ampliándola hasta llegar a convertir una obra que originalmente era casi un folleto en un texto que va a tener casi como 3 tomos al final, donde están sus propuestas. Lo central de la propuesta o el aporte central de Calvino al protestantismo es la teoría o el principio de la predestinación, de que los seres humanos ya están predestinados. Vamos a hablar más a fondo de este tema. Ahora solamente estamos haciendo el recuento histórico. Y por supuesto, el tercer gran personaje del protestantismo, del origen de los distintos protestantismos que hoy conocemos, es el rey inglés Enrique VIII. Como saben ustedes, Enrique VIII rompe con la Iglesia en 1534, cuando se declara cabeza suprema de la Iglesia en Inglaterra, y su principal aporte al protestantismo va a ser la negación de la primacía de Pedro. Obviamente, desde que él niega la primacía de Pedro, a pesar de que trata de que estas
de que esto no signifique una ruptura de su original postura católica, va a tener a lo largo de la historia y especialmente en estos días contemporáneamente unas consecuencias tremendas. Muchas personas preguntan cuál es la causa de que el protestantismo en realidad estalle en tres lugares distintos: el sur de Francia y Suiza con Calvino, Alemania con Lutero e Inglaterra con Enrique VIII, en un rango de tiempo de más o menos 40 años, es decir, son prácticamente contemporáneos. Existen muchas teorías al respecto de que desde que la Biblia se imprimió comenzó a surgir la idea de que cada uno podía tener su propia interpretación. Las razones y las causas históricas primeramente son muy debatidas y en segundo lugar son muy complejas y no son el tema de este programa. Así que dejo a los especialistas que especulen por qué coinciden estos tres personajes para romper con la Iglesia Católica. Nosotros sabemos simplemente el hecho, pasó y dio origen a esto que nosotros conocemos como el protestantismo, el evangelismo o las autodenominadas iglesias reformadas. Desde la tradicional iglesia luterana o evangélica en países como Suecia o Alemania, donde tienen ya muchísimos años, 400 años y contando, hasta la iglesia evangélica que ha surgido en la esquina de tu casa, si tienes la mala suerte de que haya sido, son todas hijas de este mismo fenómeno. Las 36.000 denominaciones actuales son todas hijas de este mismo fenómeno, de estas tres grandes vertientes protestantes que se combinan de distinta forma para dar origen a distintas expresiones del protestantismo, pero que tienen mucho de estos elementos en común. Entonces, pasemos a ver ahora cuáles son cada una de estas afirmaciones evangélicas y cuáles son sus consecuencias. Sin duda, el personaje más influyente de estos tres es Lutero. Lutero escribe abundantemente. Como saben ustedes, o como probablemente han leído en alguna ocasión, Lutero era un joven monje o, mejor dicho, fraile agustino, que había sido muy brillante al comienzo y que, sin embargo, personalmente tenía una inquietud espantosa. Sufría, según nos dice García Villoslada cuando revisa meticulosamente la historia de Lutero, de la enfermedad espiritual que nosotros conocemos como escrúpulo, es decir, este terror patológico de creer que está constantemente en pecado, de que lo que está haciendo siempre está mal. Entonces, este escrúpulo lo lleva a sentirse profundamente ensuciado, profundamente incapaz de ser una persona digna de Dios. Y esta es una enfermedad espiritual que afecta a muchos cristianos, incluso dentro de la Iglesia Católica. Pero rara vez, como en el caso de Lutero, lleva a que eso genere toda una teología, ¿no? Entonces, entre el deseo de saber cómo hacer para ser salvado de parte de Lutero y unas lecturas erradas de los evangelios y de las cartas de San Pablo, lo llevan finalmente a tomar una postura específica y determinada. Quisiera, utilizando mi pésima caligrafía y también este lapicero que tengo acá, este virome, como le dicen los argentinos, explicar un poco cómo Lutero va finalmente a terminar separándose de la visión del hombre y de la visión de Dios que tenemos nosotros los católicos. Y aquí comienza la gran ruptura entre el catolicismo y el evangelismo. Nosotros, los católicos, creemos que el milagro que ha hecho Jesucristo, ¿no? Vamos acá a hablar a Jesucristo, vamos a poner acá a Jesucristo, es que a nosotros nos ha redimido, ¿no? Entonces, el fruto es la redención. ¿Está bien esa N? Sí. Perdónenme, sion.
Entonces, para los católicos, este es el fruto de lo que realiza Jesucristo. La redención significa fundamentalmente la transformación del ser humano. Pero en cambio, para el evangelismo, especialmente para Lutero, es simplemente la protección. Y vamos a explicar esto mejor. Protección. La protección. Está un poco feo esto, pero por lo menos le da una idea. Hay una diferencia fundamental entre estas dos visiones. En la redención, nosotros los católicos creemos que el hombre ha sido rotundamente transformado, ¿no? Y entonces el hombre es capaz de ser otro Cristo. Otro Cristo. En cambio, dentro de la visión protestante hay una diferencia fundamental. El hombre solamente ha sido, dentro de la visión protestante, solamente ha sido cubierto. Cubierto. Es decir, el hombre no ha sido transformado, no es otro Cristo. La redención lo único que ha hecho es, como dice Lutero textualmente, cubrirnos de la ira del Padre. Cubrirnos de la ira del Padre. Para que tengan una idea, Lutero utiliza textualmente estas palabras. El hombre es una pila de bosta, es decir, de excremento, cubierto de nieve. ¿Qué cosa significa cubierto de nieve? No cubierto de nieve ni siquiera por sus propios méritos. Ha sido cubierto de nieve por Jesucristo. Jesucristo es la nieve que cubre a esta pila de bosta, a esta pila de residuos, de basura, para decirlo suavemente. Lutero no usa basura, usa excremento. Y cubierto por una pila de nieve que es Jesucristo. En consecuencia, la única razón por la cual nosotros somos salvos es porque el hombre ha sido cubierto por la nieve, no que ha sido transformado. Nosotros creemos en la transformación, nosotros creemos que la redención ha convertido completamente al hombre. Por si acaso, los evangélicos utilizan la palabra redención, pero cuando utilizan la palabra redención entienden esto. El hombre no tiene nada de digno. Jesucristo no le ha adquirido más dignidad que el hecho de que Él se ha interpuesto, Jesucristo mismo, se ha interpuesto de las iras del Padre entre el ser humano, siempre pecador, igualmente miserable que antes de la redención, y después cubierto, protegido por Jesucristo, ¿no? Entonces, esto me parece muy importante comprender, porque cuando está en medio de todo este escrúpulo, de esta lucha escrupulosa, el Lutero se va a encontrar con una cita bíblica. Esta cita bíblica es la de Romanos 1, 16, 17. Esta cita bíblica dice, en versión evangélica, recuerden que los evangélicos siempre nos dicen, trae tu Biblia católica, vamos a citarla. Bueno, nosotros vamos a usarla al revés. Trae tu Biblia evangélica que la vamos a citar. Dice, porque la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué cosa dice Lutero? Ya entendí, dice Lutero, ya entendí. Lo que salva al hombre es solo la fe. El hombre sigue siendo una pila de basura, pero la fe lo salva. Si yo proclamo la fe, solamente la fe me va a salvar. Y entonces esta idea de solo la fe va a tener una siguiente consecuencia. La sola gracia salva. La primera, del principio de sola fe, sola fides, viene el principio de sola gracia. Y en este principio de sola gracia lo fundamenta Lutero con algunas citas bíblicas, especialmente con Efesios 2, 8, 10. En este pasaje de Efesios 2, 8, 10, nosotros leemos, Cristo murió por nosotros y a través de Él, por medio de la fe, somos salvos, para que nadie crea que fue salvo por su propio mérito, ni para que se glorifique de sus propias obras. Si ustedes se dan cuenta, Lutero concluye de esto dos cosas. Nadie tiene mérito, no hay mérito, y en consecuencia, una vez más, no hay mérito porque el hombre no ha sido transformado. Nada de lo que le haga el hombre es bueno. Si el hombre es una pila de estiércol. Y en segundo lugar,
dice, no hay ninguna obra, solo la gracia, solo la gracia. Nada de lo que haga el hombre es valioso o tiene alguna significación. Del principio de sola gracia, Lutero deduce otro principio importante, que es el principio de la sola escritura. En este principio de la sola escritura, nosotros podemos ver que se desprende también de la sola fe, es decir, sola fe, sola gracia, sola escritura. Lutero no tiene en realidad muchos argumentos, simplemente desea descalificar cualquier interpretación que no sea la suya, ¿no? Y Lutero va a eliminar algunos libros del Antiguo Testamento diciendo que esos no son los verdaderos. Y después de eliminar esos distintos libros que no son de la Biblia católica, va además decir que algunos de estos libros que están en el Nuevo Testamento, por ejemplo, el libro de Santiago, que como vamos a ver más adelante, reafirma la existencia, la fortaleza y la realidad de las obras humanas, Lutero la va a llamar, es un libro de paja, como si él pudiera escoger qué libros son buenos y qué libros no son buenos. Pero básicamente lo que él dice es, nadie puede interpretar estos textos bíblicos. Aquí en la Biblia está toda la explicación. Y si alguien quiere explicar de alguna manera estos pasajes, en realidad lo que está haciendo es distorsionando la enseñanza de la Sagrada Escritura. No existe magisterio. ¿Por qué no existe magisterio? Porque el magisterio nos llega a través de los hombres. ¿Qué hombres? El Papa, los obispos. Pero si todos son una pila de estiércol, ¿cómo pueden enseñar? No tienen nada que enseñar. La Biblia, solo la Biblia y nada más que la Biblia. Y del principio de sola escritura, obviamente, sigue el principio de solo Cristo. Es decir, al principio de la sola fe, hemos visto, sigue sola gracia, sola escritura, solo Jesucristo. Y Jesucristo, este principio de solo Jesucristo, también lo fundamenta exclusivamente con la sola escritura Lutero. Y Lutero va a utilizar un pasaje de la primera carta a los Corintios 3:11 y va a utilizar también un pasaje de la primera de Timoteo 2:5 que dicen, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y luego, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Con estos textos, Lutero va a tratar de justificar solamente Jesucristo. Pero ya se dan cuenta, estos textos son reales, pero estos textos están completamente fuera de contexto, ese es el problema. Y no señalan en qué contexto y por qué razón y en medio de qué enseñanza las utiliza San Pablo. Y eso, como saben ustedes, es la clásica técnica evangélica. Te sueltan un texto, te sueltan un texto, te sueltan un texto, y tú escuchas solo el texto y dices, deben tener razón, porque yo no conozco otro, ni conozco el contexto en que lo han dicho. Obviamente, no existe ninguna discrepancia con el valor de estos textos. El problema es la interpretación que Lutero les da, que es una interpretación totalmente distorsionada. Cuando volvamos de la pausa, vamos a explicar cuáles son las consecuencias que estas enseñanzas y esta antropología distorsionada que tiene, es decir, esta visión del hombre distorsionada que tiene Lutero, qué consecuencias tiene para las enseñanzas y por qué los evangélicos terminan creyendo lo que sabemos hoy en día que creen. No se vayan, volvemos inmediatamente después de este corte, estamos en Cara a Cara. Estamos de vuelta con su programa Cara a Cara, hermanas y hermanos. Soy Alejandro Bermúdez y estamos hablando una vez más del protestantismo, del evangelismo y de su origen. Cuando hablaba del tema de la sola escritura, simplemente pasé por encima sobre el tema de las diferencias entre la Biblia evangélica y la Biblia católica. En realidad, la diferencia se trata de una cuestión de opciones. Hay una versión bíblica
debatible, que es la que escogen los evangélicos, y una versión más antigua, que es la que escogemos los católicos. Pero no he entrado a ese tema porque, como muchos de nuestros queridos hermanos y hermanas están interesados en conocer mejor de este tema, lo estamos guardando para un programa especial sobre el tema de las Sagradas Escrituras, sobre el tema de la Biblia. Así que este tema, como otros que les interesen preguntar, lo pueden dirigir como siempre a nuestra dirección electrónica caraacara@ewtn.com. Sigamos entonces con lo que les había prometido. ¿Cuáles son las consecuencias de estas afirmaciones de Lutero? Y aquí vamos a ver por qué los evangélicos creen lo que creen. Recuerden ustedes el principal problema antropológico o humano. Para Lutero, nosotros somos solamente una pila de basura. No hay ningún argumento bíblico, ni ningún argumento en la tradición ni en la historia para afirmar esto que afirma Lutero. Esa es su gran revolución, la antropología, la visión del hombre. Pero también está la gran revolución en la teología. Dios es un Dios que siempre va a estar iracundo contra sus hijos. Solamente que Jesucristo nos cubre, solamente nos cubre, no nos transforma, nos cubre de las iras del Padre. Entonces, vamos a ver punto por punto cuáles son las consecuencias de esta doctrina. Si es que efectivamente solamente la fe, solo la gracia, la sola Escritura y solo Jesucristo se aplican como interpreta Lutero, es obvio que aquí vamos a tener una serie de consecuencias. ¿Cuál es la primera consecuencia? La primera consecuencia que vamos a ver en la lista de consecuencias es: ningún sacramento es importante salvo el bautismo. ¿Por qué? Porque si las obras no importan para nada, porque el hombre es basura, si las obras no valen, ningún sacramento es importante. Porque ¿qué cosas son los sacramentos? Los sacramentos son obra de la Iglesia. Los sacramentos son gracia que se supone que transforman al hombre, ¿no? Entonces, para los luteranos, solo el bautismo es importante, porque la misma Eucaristía, entre comillas, lo que ellos llaman Eucaristía, es en realidad un memorial, un recordatorio, nada más. Ellos no creen en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía como nosotros creemos, porque ninguna obra transforma. Entonces, ya ven ustedes por qué ellos no creen en que la misa tiene un valor, en que el matrimonio tiene un valor sacramental que transforma al hombre, por qué no creen en el ministerio ordenado. Es decir, un ministro evangélico no es ordenado, es simplemente termina sus estudios y así como un ingeniero, un arquitecto, etcétera, reciben su título, toma, acá tienes tu título, ahora eres ministro protestante, lo contratan para una iglesia y ya es ministro protestante. No hay una ordenación, porque no creen en los sacramentos. Si las obras de los seres humanos no sirven para nada, los sacramentos, que son obras de la iglesia, no sirven para nada, no creen en los sacramentos. Esa es la primera consecuencia de esta lista de consecuencias de al afirmar que las obras no valen para nada o solo la fe. Vayamos a la segunda. Existe una segunda consecuencia que es: ninguna práctica de piedad es válida, ¿no? Ninguna práctica de piedad es legítima, no sirven para nada. Y esta es la obsesión luterana profundamente anti-imágenes, estampas, figuras que tengan un valor devocional o incluso los actos devocionales. ¿Qué cosa es la capilla de la Divina Misericordia? ¿Qué cosa es el rosario? ¿Qué cosa es la devoción de los primeros viernes del Sagrado Corazón de Jesús? ¿Qué cosa es la devoción de los primeros sábados del Inmaculado Corazón de María? Todas esas son devociones, son prácticas católicas que nosotros reconocemos que tienen una promesa dada por Jesucristo o por la Santísima Virgen María. Y para nosotros son un hecho. Nosotros creemos que al hacer esas cosas, nosotros de alguna manera estamos transformándonos, estamos acercándonos a Dios y estamos recibiendo las obras, los dones, las gracias de la misericordia de Dios. Pero una vez más, si es solo la fe y las obras no sirven para nada,
¿De qué sirve que nosotros estemos de rodillas? ¿De qué sirve que nosotros hagamos la capilla de la Divina Misericordia? ¿De qué sirve que recemos el Santo Rosario como nos lo pide la Santísima Virgen María en Fátima? ¿Por qué estas tradiciones o estas devociones antiguas o nuevas no sirven para nada? El rosario no sirve para nada. No solamente las oraciones, sino no sirven para nada los objetos de piedad. En el mejor de los casos son cosas que no tienen ningún valor, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, cuando nosotros vamos, por ejemplo, con los más fanáticos como los testigos de Jehová o los adventistas del séptimo día, ellos consideran que estos son objetos satánicos, que tienen un valor satánico, y que nosotros, los católicos, somos la peor secta confundida e influida por Satanás porque creemos en estos objetos. Pero ya saben ustedes de dónde viene. No tienen más argumento en contra de estos objetos que el hecho de decir que simplemente no están en las Sagradas Escrituras. Pero claro, no están en las Sagradas Escrituras porque ellos ya tienen un presupuesto. Esto es lo que los católicos tenemos que entender. Ellos tienen un presupuesto. Y ese presupuesto es que definitivamente las Sagradas Escrituras no afirman lo que ellos quieren afirmar. Es decir, solamente la fe. Y eso es totalmente discutible, y no solamente discutible, completamente arbitrario, ¿no? Pero sigamos con esta lista de consecuencias. Vayamos a la consecuencia número 3, que es: ningún acto bueno tiene mérito, ¿no? Esto es muy importante, muy, muy importante para nosotros y también para las Sagradas Escrituras. Lean ustedes la primera carta a los Corintios capítulo 13, el Cántico de la Caridad. Para los evangélicos, las obras de caridad, lo que tú haces de atender a los pobres, de ayudar a los peregrinos, de visitar a los presos, todo lo que nosotros llamamos obras de misericordia, son una blasfemia para los evangélicos. No hay obras que sirvan para nada. Entonces, para ellos, ¿qué cosas son los actos buenos o las obras buenas que ellos hacen? Porque ellos también hacen actividades de caridad, etc. Son solamente una expresión del hecho de que ellos ya son salvos, ya se han salvado, porque han creído en la fe. La fe los salvó. Solamente decir, yo creo en Jesucristo, y por eso te dicen, acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Porque para ellos creen que si tú dices, sí, acepto, ya te salvaste. Porque las obras no sirven para nada. Entonces, los evangélicos sí hacen obras de caridad, pero para ellos esas obras no tienen ningún valor, son solamente consecuencia de que ya están salvados. Para nosotros es así como nos ganamos el cielo. Y San Pablo lo dice en la carta a los Corintios. Entonces es importante comprender esa diferencia abismal entre la manera como nosotros entendemos la caridad, que es un medio de salvación, porque justamente nosotros sabemos en el Nuevo Testamento que dice la caridad borra multitud de pecados. Pero ese es uno de esos textos bíblicos que los evangélicos desprecian y con el cual obviamente discrepan, porque ya tienen
en el cielo, ¿de qué sirve que recemos si ya está en el cielo? Entonces, como ven ustedes, es una visión bastante desesperada, ¿no? Y esta visión bastante desesperada es obviamente la consecuencia de su visión sobre la realidad. Los evangélicos muchas veces, por su entusiasmo, por su alegría, tratan de presentarse como más optimistas que nosotros. Al contrario, por esta visión del hombre de que somos una pila de basura, ellos no tienen absolutamente ningún tipo de esperanza o de entusiasmo en lo que va a suceder más adelante. Su visión es una visión profundamente pesimista, porque como ven ustedes, las obras efectivamente no sirven para nada. Sigamos en el siguiente punto, o el punto número 6, consecuencia de este principio de que si las obras no valen. Obviamente, ellos concluyen que hay una libre interpretación de la Escritura. ¿Por qué? Porque si nadie nos puede enseñar, si no hay magisterio, entonces obviamente quedan las cosas muy claras. Cada uno interpreta la Escritura como quiere. Y la consecuencia de que cada uno interprete las Escrituras como quiere es que el Espíritu Santo actúa directamente sobre la persona, actúa directamente sobre cada uno de nosotros y cada uno de nosotros interpreta la Escritura como quiere. ¿Qué cosa significa que cada uno interpreta la lectura como quiere? En que al final, la razón por la cual existen 36.000 denominaciones evangélicas o protestantes y contando, es decir, van creciendo, van creciendo, van creciendo. Cuando yo entré al periodismo católico, la cifra que se daba entonces, hace varios años, era de 24.000. Pero obviamente Fernando Casanova nos actualizó, él recientemente revisó las cifras, eran 36.000. Entonces, por eso les digo, y contando, porque cuando cada uno lee las Sagradas Escrituras, las interpreta como quiere, ¿no? ¿Cómo lee un evangélico las Sagradas Escrituras? Toma la Biblia, la abre, ve el texto que sale ahí y la sigue al pie de la letra. Y esto no lo digo ni ironizando ni burlándome. Pero recuerdo que en la década de los 80, un ministro evangélico en Florida, leyendo el pasaje del Evangelio donde Jesucristo, al enviar a los apóstoles, en pasajes como Mateo 10, por ejemplo, les advierte que ellos no van a verse afectados ni por serpientes ni escorpiones. Entonces decidió meterse, llamó a la prensa, además a la televisión, decidió meterse a una piscina completamente llena, es decir, una piscina vacía de agua, pero llena de serpientes y de escorpiones. Y se arrojó a esta piscina para demostrar su fe en Jesucristo y que las palabras del Evangelio se cumplían al pie de la letra. ¿Qué cosa creen que pasó con el hombre? Lo sacaron verde y muerto. Y además tuvieron que matar a todas las serpientes y a todos los escorpiones que estaban ahí para poder sacarlo porque se murió, ¿no? Entonces, no digo que esa es la interpretación que hacen todos los hermanos evangélicos, pero esa es una consecuencia lógica de decir que cada uno interpreta la Biblia como quiere. Y seguimos el siguiente punto, que es el punto 7, la última consecuencia, obviamente, es que no existe ni magisterio, ni tradición, ni jerarquía. Si todos los hombres son una pila de basura, una pila de estiércol, ¿cómo puede haber alguien que reciba una potestad o una autoridad para enseñar a otro? Lo curioso es que los luteranos tienen su propia jerarquía, solamente que esta jerarquía no puede decidir nada. Ellos tienen también ministros, tienen también obispos, pero esta jerarquía no tiene la capacidad ni tiene la potestad de enseñar o interpretar las Sagradas Escrituras. Entonces, me parece muy importante que nosotros comprendamos que cuando los evangélicos se oponen a la existencia de una iglesia estructurada, de una jerarquía y de una autoridad, sobre todo la autoridad papal, es porque creen que Jesucristo no le delegó a nadie absolutamente nada. Simplemente nos dejó un libro que son las Sagradas Escrituras. Y esto jamás ha sido compatible con las enseñanzas de la iglesia. Me gustaría ahora entrar al siguiente gran concepto que construyó el protestantismo. Estos son los más importantes, pero estábamos hablando también de Juan Calvino. Juan Calvino trae una idea tan extraña, tan estrambótica, que yo no sé cómo alguien puede creer en ella, y es el tema de la predestinación.
¿Qué cosa es el tema de la predestinación? Así como el Lutero nos dijo que solo la fe salva, y la sola fe, el principio sola fide, como se dice en latín, Calvino dice que Dios ya ha determinado quiénes van a ir al cielo y quiénes van a ir al infierno. Él, en su infinita sabiduría, ya ha destinado a cada quien va a ir al cielo y quién va a ir al infierno. Y en consecuencia, yo ya nací destinado o predestinado al cielo o al infierno, inevitablemente. Entonces, si yo nací predestinado para el cielo o para el infierno, yo ya no puedo hacer nada. Pero ¿para qué sirve la vida en este mundo? Para ver si es que voy a ir al cielo o al infierno. ¿Y cómo se nota si yo voy al cielo o voy a ir al infierno? Se nota muy fácil, a través de haber recibido bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios sobre mi vida son signo de si yo estoy salvo o no. Es decir, si yo recibo signos del favor de Dios sobre mí, entonces yo soy salvo. Y si yo no recibo esos signos, si recibo dificultades, problemas, maldiciones, etc., es porque yo no soy salvo. ¿Y cuál es el signo principal de este hecho de nosotros ser salvados? Muy fácil. El principal de todos es esta cosita de acá, este billetito. Pero este billetito de acá, que es un billete de $1, ¿no? Este es un billetito católico. ¿Por qué? Porque acá nosotros podemos ver el que siempre llega o cae en las bolsas de colecta de los católicos. Ellos no creen en este billetito, creen en otro. Ellos creen en este billetito y en varios de ellos, en el billete más grande, ¿no? Benjamin Franklin, que ven ustedes ahí en el billete de 100, ese es recontra protestante. Entre otras cosas, porque nunca se aparece en las iglesias católicas, en las colectas, ¿no? Washington, el del billete de $1, es el único que se aparece, el más católico de los presidentes norteamericanos. Obviamente estoy haciendo acá ironía, ¿no? Porque ni Washington ni Franklin eran católicos. Pero para ellos es así como se demuestra que uno ha recibido las bendiciones de Dios. Entonces, cuando ustedes ven estas iglesias evangélicas del éxito, de que sí, yo le pedí a Dios y me cayó un Rolls Royce o un Mercedes-Benz, eso no es una invención o una locura nueva, es consecuencia de las interpretaciones de Juan Calvino. Y luego, el tercer punto y la herencia definitiva que nosotros recibimos de, en este caso, Enrique VIII, es la negación de la jerarquía. Es decir, en la iglesia no existe una cabeza definitiva y Enrique VIII se nombró a sí mismo cabeza de la iglesia en Inglaterra. Él creía que el Papa no tenía la autoridad ni la potestad para ser cabeza de la iglesia. La consecuencia de eso es desastrosa. En primer lugar, cuando tienen discusiones teológicas producto de que cada uno lee la Biblia y interpreta como quiere, los evangélicos no tienen una instancia que dirima y diga esto está bien, esto está mal. Y cuando tienen prácticas aberrantes, como por ejemplo los episcopalianos, que son sucesores de los anglicanos, señalan que algunos de ellos, por votación, que los homosexuales practicantes pueden ser nombrados ministros y pueden ser nombrados incluso obispos, como lo hicieron recientemente en Estados Unidos, en el estado de New Hampshire, nombrando un obispo homosexual que es divorciado, abandonó a sus hijos y se juntó con otro señor, con otro varón como él, para vivir en una relación homosexual. Recientemente, en una entrevista, cuando se reunieron todas las autoridades y todos los obispos anglicanos, no pudieron llegar a un consenso, porque como dijo el vocero anglicano, nosotros, por si acaso, tenemos un primado que es sobre todo un primado simbólico. Ojo, nuestro primado no es como el Papa Católico, que puede dirimir la doctrina. Y esto lo decía más lamentándose que cualquier otra cosa. Entonces, acá vemos nosotros que la consecuencia de rechazar el protestantismo, como hace el protestantismo, de rechazar la autoridad, una autoridad única, es la razón por la cual ellos son 36.000 denominaciones que además se pelean entre ellos, porque, por ejemplo,
los testigos de Jehová, los que nosotros conocemos y que creemos que son protestantes, los evangélicos los rechazan completamente porque niegan la divinidad de Jesucristo. Y también rechazan a los mormones, a quienes también nosotros llamamos evangélicos así en términos genéricos, pero no lo son, porque creen en el libro del Mormón y no creen que Jesucristo es Dios. Entonces, la razón por la cual nosotros somos una iglesia y ellas son 36,000 y contando, es precisamente porque nosotros creemos en la unidad y en la definición de Pedro. Cuando Pedro, el sucesor de Pedro, el Papa, dice, este teólogo está mal, se acabó la historia de la vaca Victoria. Ahí ese señor ya no puede ir y fundar su propia iglesia, ¿no? Porque se establece constantemente qué cosa es lo que corresponde propiamente a la visión católica de la realidad. Yo creo que esto nos ayuda a entender mejor cuáles son las diferencias fundamentales entre el catolicismo y el protestantismo. Fernando Casanova, en la entrevista que tuvimos con él, nos recordaba que cuando él como promotor del evangelismo, cuando era un celoso evangélico, recuerden que él nació protestante, ¿no? Y que posteriormente, ascendió en carrera rápidamente dentro de su denominación protestante. Él mismo contaba que en las denominaciones protestantes, cuando tocaban la puerta de los católicos y se encontraban con que un católico era extremadamente firme en su fe, incluso si no la entendía bien, pero si decía, mira, yo soy católico, yo pertenezco a la verdadera iglesia, ellos finalmente desistían de seguirlo visitando, ¿no? Y muchas veces ese es el problema que tenemos nosotros los católicos. Los católicos estamos muchas veces con complejo de inferioridad porque no conocemos las Sagradas Escrituras, no conocemos la Biblia y creemos que cuando los evangélicos nos sacan la Biblia constantemente, nosotros estamos obligados a responderlo. Y esta es la razón por la cual he invitado a Fernando Casanova para un programa más adelante, próximamente, para que hablemos además de cómo responder los católicos a estas propuestas protestantes. Pero lo más importante que nosotros tenemos que entender, hermanos, es que ellos están equivocados y nosotros tenemos razón. Nosotros estamos en la verdad y ellos están en el error. Y cualquier frase que nos saquen, donde nos puedan decir, mira, acá en las Sagradas Escrituras están diciendo esto en contra de lo que los católicos creen. Cuando nos sacan el tema de que las imágenes, sí, que en el Antiguo Testamento dicen que no te harás imagen ni le adorarás. Efectivamente están diciendo que no adoremos imágenes. Los católicos no las adoramos, ¿no? Entonces, lo importante es entender que el origen del protestantismo y el origen de sus creencias no está basado en las Sagradas Escrituras. Está basado en los problemas y en los escrúpulos personales de una persona como Lutero, que tenía problemas genuinos de una enfermedad espiritual conocida como el escrúpulo. Y que eso es lo que los condujo a esta visión completamente errada de las Sagradas Escrituras y de la revelación, que es creer que el hombre no es capaz de hacer nada, no tiene ningún mérito y de que el hombre no tiene ninguna verdadera base para creerse digno frente a Dios. Miren, nadie es digno. Pero nosotros sabemos que, como dice San Pablo, al haber sido hechos hijos en el Hijo, es decir, en Jesucristo, nosotros hemos adquirido una dignidad enorme, la dignidad de los hijos de Dios. Nuestros hermanos evangélicos no creen en eso. Cuando hablan de hijos de Dios, no creen que eso significa una enorme dignidad. Y cuando ustedes le digan a un evangélico, oye, ¿tú sabes que Lutero decía que tú eres una pila de estiércol cubierta de nieve? Cítenle a Lutero. ¿Y qué dices de eso? Y los católicos muchas veces tomamos una postura defensiva y tratamos de responder. ¿Cuántas veces he recibido consultas preguntando, Alejandro, ¿qué le digo a un evangélico que me pregunta tal? ¿Qué le digo a un evangélico que me pregunta cuál? No les contestes a las preguntas, tú hácelas. Oye, ¿tú sabes que Lutero decía que ustedes son una pila de estiércol? Y digo ustedes, porque yo no me creo una pila de estiércol. Es decir, yo sé que soy pecador, nosotros sabemos que tenemos el pecado original, pero que hemos sido redimidos de ese pecado original por medio de la gracia. Y aunque tenemos una naturaleza pecadora, mucho más poderosa es nuestra naturaleza reconciliada por Jesucristo, el gran Redentor y reconciliador. Mucho más poderosa.
Y esa es la que hace verdaderamente la diferencia. Entonces, los evangélicos desde el punto de vista externo podrán parecer más felices, que sus cantos son más bonitos, son más enérgicos y son menos aburridos que nuestras misas católicas. Pero ese es otro problema, ese es un problema de nuestra liturgia, ese es un problema de cuán celosos son nuestros sacerdotes y de cuán celosos somos nosotros cuando participamos en la Santa Misa. Pero la verdad es que cualquier católico que participa, por ejemplo, de la vigilia pascual en el sábado por la noche, el sábado de gloria, previo al domingo de resurrección, ve ahí la esencia del profundo optimismo dramático de nuestra teología, de la teología católica. Cuando en el pregón pascual se canta «Oh feliz culpa la que nos mereció un Redentor», eso jamás lo dirían los evangélicos. Los evangélicos dicen, por la culpa del pecado somos una pila de estiércol y seguiremos siendo una pila de estiércol. Entonces, he procurado que en este programa, hermanas y hermanos, de una manera bastante rápida, relativamente superficial, nosotros entendamos cuáles son las diferencias sustanciales que nos separan de los evangélicos y cómo esas diferencias nos ponen a nosotros en absoluta ventaja y a ellos en absoluta desventaja porque no entienden, porque son producto de un error fundamental. Y ellos procuran mostrarse como una especie de retorno al cristianismo primitivo. Pero nada en el cristianismo primitivo refuerza o sustenta estas ideas que ellos proponen. Y todo en el cristianismo primitivo sustenta lo que nosotros los católicos creemos. Por eso que todo evangélico, como el mismo Fernando Casanova nos contaba, todo evangélico que se vuelve a las primeras fuentes y a los primeros padres de la Iglesia, descubre que allí está el catolicismo enseñado y que todo el luteranismo, el protestantismo, el calvinismo fue un trágico error. Así que mantengamos el orgullo de ser católicos y no dejen de enviarnos los temas que quisieran que tocáramos, sus comentarios y sus propuestas a cara@ewtn.com. Nosotros con mucho gusto recogeremos esas ideas. El Señor los bendiga, ha sido un gusto estar con ustedes y no dejen de acompañarnos en EWTN. Hasta la próxima.